Bien, muchachos, vamos ahora a la estructura del presupuesto general de la República, ¿ya? Miren, este esquemita está demostrando que el presupuesto debe tener un orden contable, un orden financiero y un orden económico. Son tres parámetros para poder evaluar cómo está formado el presupuesto, ¿no? Ya es una ley y por ser ley evidentemente se tiene que aplicar en forma obligatoria. Hay un principio presupuestario que está en la Constitución que dice: no se puede aprobar un presupuesto público mientras no esté equilibrado, ¿ya? Es decir, si por ejemplo para este año se han proyectado, por ejemplo, 170.000 millones de soles de ingresos, entonces en el lado de los gastos la cuenta debe ser exactamente el mismo valor, ¿ya? Bueno, en realidad es un ejemplo pues relativo que estoy poniendo, ¿no? Porque esto sale hasta con céntimos, ¿no? Evidentemente la regla contable y la regla jurídica es que el presupuesto debe estar siempre equilibrado, pero en el mundo real, en el mundo de las finanzas públicas, eso no es cierto. Los presupuestos nunca terminan equilibrados, o terminan con un superávit o terminan con un déficit, aunque es más probable que termine en el segundo caso, ¿verdad? Eso lo veremos en un ratito. A ver, en el lado de los ingresos vamos a tener la siguiente estructura, ¿ya? Ahí en lo que está en color verde lo indica, ¿no? Los ingresos pueden ser así. Hay ingresos corrientes, ¿ya? Están, que son los más importantes, están los ingresos de capital y el endeudamiento público. Si hablamos de proporciones, a ver, a grosso modo, para este año los ingresos corrientes son casi el 90%. O sea, siempre ha sido así, ¿no? El mayor porcentaje de recaudación, vamos a llamar de fiscal o de ingresos, son los de carácter corriente. Los ingresos de capital no pasan del 3%, ¿no? Son los que tienen menos recaudación. Y el endeudamiento público, tanto interno como externo, llega pues a un promedio de 7%. O sea, ahí tenemos 90 más 3 más 7 da el total de recaudación, ¿no? El total de ingresos. Bueno, ¿qué son los ingresos corrientes? A ver, tal como su nombre lo indica, los ingresos corrientes son los aportes, tanto voluntarios como involuntarios, que realizan las personas naturales y las personas jurídicas al Estado, ¿ya? O sea, son aportes voluntarios e involuntarios que los individuos y las empresas, personas naturales y personas jurídicas, realizan al Estado y que se pueden convertir de dos maneras. Están los ingresos tributarios, que son pues la inmensa mayoría, son casi el 98%, y los ingresos no tributarios, ¿no? En los ingresos tributarios, eso ya lo hemos definido en un módulo anterior, van a estar los impuestos, ¿no? Acuérdate que los impuestos pueden tener dos aristas, pueden ser directos o pueden ser indirectos. Acá, ¿te acuerdas? Estaba el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio. En cambio acá estaban los impuestos que van al precio, ¿no? Por ejemplo, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, los aranceles de aduana, ¿no? Se van a considerar indirectos. Esta es la base de la recaudación tributaria en el Perú. Por eso que el Estado vive principalmente los impuestos que recauda. Luego están las tasas que se les paga pues a los, ¿no?, gobiernos locales, ¿no?, los arbitrios, las licencias, ¿no?, las contribuciones que se le paga a los organismos complementarios del Estado, el Seguro Social, el SENATI, la ONP, etcétera, ¿no?, se llaman contribuciones. Y luego van a estar los ingresos no tributarios. ¿Por qué se llaman no tributarios? Porque no tienen carácter impositivo, no afectan renta, patrimonio ni precios, ¿no? Lo que ellos afectan principalmente son aspectos de sanción. Por ejemplo, las multas, ¿no? El que no vota tiene una multa, ahí está. El que comete una infracción de tránsito vehicular tiene una multa, ¿no? Empresa que no cumple con las normas sanitarias tiene una multa. Eso se llama ingreso no tributario. El canon. Bueno, el canon es uno de los recursos que debe ser uno de los más importantes, sobre todo para el desarrollo descentralizado del país, para el desarrollo regional. Porque cuando una empresa, por ejemplo, explota un recurso natural, la empresa va a tener que pagarle a la región un porcentaje de sus utilidades, ¿no?
O sea, si yo soy una empresa minera, llego a un pueblo, depredo la agricultura, ¿no? Malogro el medio ambiente, tengo que reparar con dinero, o sea, pagar dinero por el daño que estoy haciendo. Entonces, ese tipo de reparación civil, me dejo entender, se le conoce como el canon, ¿no? Por eso se habla del canon minero, se habla del canon pesquero, el canon petrolero, hay canon maderero, hay un canon especial, por ejemplo, en el Callao, que es el canon aduanero, ¿no? Entonces, el canon es una especie de reparación civil por la depredación o el usufructo de un recurso natural, ¿no? Bueno, luego están los ingresos de capital. Los ingresos de capital son obtenidos por las empresas estatales, ¿ya? O sea, en palabras simples, son las ganancias que una empresa del Estado debería aportar y que también se produce por la venta del patrimonio. El Estado, por ejemplo, vende una empresa, ¿no?, que era de su propiedad. El Estado vende un terreno. El Estado vende un inmueble. Todo ese conjunto, por ejemplo, de ventas que hace el Estado de su patrimonio se llama ingreso de capital. En la época de Fujimori, en su primer gobierno, estos ingresos fueron muy importantes porque recuerden ustedes por historia que ahí empezó la privatización. O sea, el Estado empezó a vender todo su patrimonio de tipo empresarial, ¿no? Ahora es apenas un 3%. Y el endeudamiento público es un endeudamiento, como su nombre indica, producto de los préstamos, ¿no?, que el Estado recibe de entidades tanto nacionales como internacionales, ¿no? Acá va a estar tanto la deuda interna como la deuda externa, pero en la actualidad el peso que tiene en el presupuesto no llega ni al 10%, no hemos dicho que llega a un 7% más o menos, lo cual está bien, ¿no? Porque el Estado vive no de las propiedades, el Estado no vive de la deuda, el Estado vive de lo que recauda, y eso finalmente es lo que tiene más peso para el desarrollo presupuestal, ¿ya? Bueno, luego están los gastos, o sea, las erogaciones, los egresos, como también se le conoce, ¿ya? Se habla, por ejemplo, de gastos corrientes, mira, la contrapartida, ¿no? Ingreso corriente, gasto corriente. Se habla de gasto de capital, contrapartida del ingreso de capital, y si el Estado se endeuda, pues tiene que amortizar, ¿no? Esa es la contabilidad ordenada, pues, ¿no? La contaduría ordenada, como se dice el presupuesto. A ver, en los gastos corrientes vamos a tener los gastos de función, ¿ya? Los gastos de funcionamiento del Estado. Ahí, por ejemplo, está la mayor erogación, ¿no? Porque el Estado tiene que mantener, pues, un tamaño de empleados públicos, de burocracia dorada, burocracia tradicional, organismos descentralizados, ¿no? Y por eso tiene que pagar, pues, sueldos, tiene que pagar salarios, pagar a los maestros, a los policías, a los cachacos, ¿no? Sí, bueno, pagarle a los médicos, ¿no? Pagar a las enfermeras. Imagínate, son casi 1,5 millones de personas que el Estado tiene que solventar, ¿no? Comprar bienes y servicios para las entidades públicas, los gastos en la defensa nacional, ahí está el mayor peso del gasto público, ¿verdad? Bueno, luego van a estar los gastos de transferencia. Los gastos de transferencia fundamentalmente se refiere al pago de pensiones, ¿no? O sea, el Estado tiene que soliviantar y devolver los aportes que han hecho los trabajadores al sistema de normalización previsional, llamado también la ONP. Acá no pongamos para nada las AFP, porque las AFP son para el sector privado. Acá estamos hablando de la economía pública, ¿está bien? Van a estar también los subsidios, ¿no? Los subsidios son transferencias que se hacen para que las empresas puedan mantener o bajar precios, ¿no? En cambio, las subvenciones viene a ser la ayuda directa, ¿no? La ayuda directa material que el Estado otorga a los sectores menos favorecidos, ¿no? Por ejemplo, entregar canastas con alimentos es una subvención, ¿no? Pero, por ejemplo, darle dinero a una empresa láctea para que baje el precio de la leche es un subsidio. Hay una diferencia ahí conceptual. También estarían los programas sociales, ¿no? Los programas sociales se refiere, pues, a la ejecución del gasto a las poblaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, Jaliwarma, ¿no? Pensión 65, ¿no? Beca 18, ¿no? El programa Juntos, ¿no? Una serie de factores que van a generar un gasto donde el Estado no recibe nada a cambio. No hay una contrapartida que favorezca al Estado, ¿no? Luego vienen los gastos de capital.
que van a representar gastos de inversión, ¿ya? Son gastos de inversión capitalizados en proyectos, en obras públicas, es lo que se llama el gasto productivo, ¿no? Por ejemplo, una central hidroeléctrica, ¿no? Es un ejemplo de gasto de capital. La carretera interoceánica, ¿no? Que, ¿no? Por ahí se construyó con la corrupción brasileña. O de repente la construcción de puentes, ¿no? Nuevas escuelas, ¿no? Construir nuevos hospitales. ¿Te das cuenta? Eso representa gasto de capital. Y luego viene la amortización de la deuda pública, es decir, pagar periódicamente los préstamos que el Estado tuvo que realizar a nivel interno y externo, ¿ya? Bueno, ahora, a nivel ya de finanzas públicas, vamos a plantear algunos resultados, ¿ya? ¿Cuáles son los 3 resultados inmediatos que el presupuesto genera? Una pequeña observación. Como se dice en economía, ceteris paribus, o sea, todo es constante menos lo siguiente, ¿ya? Hemos dicho que en el presupuesto esto representa el 90%. Así que ceteris paribus vamos a hacer que los demás ingresos sean constantes, o sea, vamos a tomarlos como valores despreciables en las finanzas, ¿ya? A ver, veamos. Primer resultado se llama resultado, ahí está, primario, RP. El resultado primario viene a representar la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Esa diferencia financiera se llama resultado primario, o sea, los dos primeros que están arribita, ¿ya? Ingresos y gastos corrientes. Si los ingresos corrientes superan al gasto corriente, que es una posibilidad, sobre todo en el primer trimestre del año, hay un superávit primario, se le llama así, superávit primario. Pero si al final del año tenemos en la contaduría, en el balance, que el gasto corriente supera el ingreso corriente, vamos a tener un déficit primario. Ahora, esto no es muy preocupante porque estamos recién en la primera parte del presupuesto. El problema va a ser cuando tengamos el resultado financiero total, ¿ya? Bueno, segundo concepto, a ver, se llama resultado económico. El resultado económico va a ser la diferencia entre el resultado primario, que ya lo conocemos, pero hay que quitarle los gastos de capital, o sea, los gastos en obras, en infraestructura, ¿verdad? El peso que tiene el resultado económico va a ser mucho mayor, porque estamos acumulando ya gastos ya mucho mayores, ¿no? Ahora, si ese resultado económico supera el valor positivo, evidentemente va a tener un superávit económico. Pero si el resultado económico tiene valores negativos, se llama déficit económico. ¿Está bien? Ahora, la gran pregunta que nos podemos hacer es, profe, ¿y si hay un déficit? No entiendo. ¿Cómo es eso que tenemos un resultado negativo? Una cosa es el resultado numérico y otra cosa es solucionar ese resultado. Por lo general, ante los resultados deficitarios, lo que tienen que hacer los gobiernos es financiar, ¿no? O sea, apalancar, me dejo entender, el resultado negativo. Y para eso utilizan varios instrumentos, ¿no? Por ejemplo, la austeridad, reduzco el gasto. Por ejemplo, la mayor presión tributaria, aumento los ingresos, ¿no? O de repente un mayor endeudamiento. Lo que sí está prohibido, y eso es algo determinante, es el financiamiento a través de emisión. Cuando digo emisión significa recurrir al Banco Central de Reserva, porque cada vez que acudimos al BCR, y eso se hacía en décadas anteriores, vamos a crear un problema muy fuerte al país, o sea que se llama la inflación. Porque el Banco Central va a tener que emitir moneda, ¿no? Una moneda totalmente envilecida, sin respaldo, para financiar el déficit económico. Y eso al final jala, según la teoría cuantitativa, a que tengamos pues más inflación. Así que eso se descarta porque la Constitución actual, que no es tan actual tampoco, establece que no se puede financiar con emisión, ¿ya? Luego viene el último resultado, que es el más importante, el resultado financiero. El resultado financiero va a ser igual al resultado económico, que ya lo conocemos, pero habrá que quitar la amortización de la deuda, ¿no? O sea, habrá que quitar el gasto que se hace periódico en pagar la deuda pública, interna y externa. Bueno, si el resultado financiero es mayor que cero, algo imposible en la actualidad, se habla de superávit fiscal. Pero si el resultado financiero es menor que cero, es negativo, que es lo más real, se habla de déficit fiscal, ¿ya? Aunque siempre hay argumentos que los teóricos economistas definen. Por ejemplo,
Paul Samuelson, que fue un economista post-keynesiano de los años 70 y que ganó un premio Nobel, estableció casi una ley. Por eso le hablan la ley de Samuelson o el principio de Samuelson, que establece que lo normal para un gobierno es que el déficit fiscal no pase del 2% del PBI. ¿No? O sea, si tenemos un PBI de 500.000 millones de dólares, no debería pasar pues de ¿cuánto? De un 2%. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares para tener un manejo más responsable pues de la política fiscal. Porque tener un déficit fiscal mayor al 2% ya es un peligro, porque va a significar un ajuste muy fuerte de tarifas, ¿no? Una elevación muy alta de impuestos, ¿no? O de repente una mayor amplitud del gasto público, pero reduciendo algunos sectores, aumentando en otros. O sea, eso puede crear un problema ya de carácter incluso hasta social, ¿ya?